Nos encontramos en el Hospital Infantil Santa Ana. Esta es una institución médica muy especial porque acompaña a los niños desde su nacimiento hasta los 18 años. Y hoy queremos hacerle un honor a este sitio porque creo yo que cuando uno llega acá uno siente una sensación distinta a cuando llegas a cualquier otro centro médico de la ciudad. Acá te sientes como en un hogar y sientes total confianza para entregar con estos profesionales del Hospital Santa Ana todo el proceso de desarrollo de tu hijo. Entonces, estamos con la doctora Paula Henao. Ella es una pediatra, asesora en lactancia, una especialista que yo quisiera que ella nos cuente todo su perfil, porque ahorita me estaba diciendo y le dije, Paulis, yo creo que no voy a ser capaz de grabarme realmente todo lo que has hecho, pero muy rico, porque esto va a denotar un poco ese talento humano que encontramos en la institución y en el Hospital Infantil Santa Ana. Entonces, doctora, cuéntanos de ti. Gracias, Ana. Mira, bueno, primero que todo, soy una mujer mamá que acompaña a otras mujeres mamás en su proceso de lactancia y la crianza de los hijos, que eso es siempre lo primero. Soy médica desde hace 27 años, pediatra desde hace 18 años, consultora internacional en lactancia materna. Hace 15 años me certifiqué con el Board de Consultores de los Estados Unidos. Fui la primera persona en Colombia que hizo esa certificación. Tengo un máster en nutrición infantil y una especialización en neurociencia de la primera infancia, además de trabajar como líder de la clínica de lactancia familiar aquí en Santa Ana. Soy docente en la Universidad Javeriana de Cali, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena, específicamente en el tema de lactancia materna. Entonces ya sumamos nuestro kilometraje en este tema de lactancia. Total, y yo quería hacer este espacio con la doctora Paula porque realmente es una autoridad competente para hablar de lactancia. Yo he sido, digamos, una obsesionada porque siento que en la lactancia hay cosas preciosas. No solamente hay un vínculo físico con el bebé, sino que tenemos todo el tema de la nutrición, la cantidad, digamos, de vitaminas y de cosas importantes que encontramos en la leche de la mamá. Adicional, digamos que hay otro tema que ese es como un poquito más complejo, me parece a mí, que es el del destete, ¿cierto? Y ahorita hay un concepto que encontramos hoy en día que es el tema del destete respetuoso. Y bueno, yo creo que ese es como el tema en el que quisiera que nos enfocáramos hoy, pero ya se dan cuenta que con la doctora vamos a poder abordar muchos temas y yo creo que esta puede ser la primera cápsula de muchos que vamos a poder hacer en este espacio. Entonces, quisiera de pronto arrancar pensando en ese círculo de oro de Simon Sinek, que nos cuenta un poquito desde el propósito de cualquier cosa que hagamos en la vida, el qué y el cómo, pero quisiera hablar como del por qué hablar de destete respetuoso y no de cualquier otro tipo de destete tradicional, que a veces los tachan de que pueden ser más bruscos o difíciles con el bebé y con la mamá. ¿Por qué hablar de destete respetuoso? Yo te lo resumiría en una frase, porque toda historia de amor tiene un principio y puede tener un final, y nosotros podemos saber cuál es el final que queremos dar a esta historia de amor con nuestros hijos. ¡Wow! Yo creo que eso lo define muy bien, porque hay que romantizar el tema de la lactancia inevitablemente, y romantizar no es que todo sea color de rosa, sino que hay puntos complejos. Cuando arrancamos el proceso de la lactancia, digamos que encontramos dificultades, pero también en el proceso de definir hasta cuándo hay hasta sentimientos de culpa y cómo lidiar con la culpa. Sí, Ana, es que yo pues no soy muy amiga de los enfoques románticos, aunque yo pienso que es que puede ser más romántico que el vínculo de afecto con un hijo. Yo creo que partiendo de ahí, eso es algo que es de la intimidad de la familia y que llena tu corazón, entonces sí tiene como una nota romántica. Sin embargo, yo pienso que nosotros tenemos que estar parados en la realidad, ¿cierto? En que hay momentos que pueden ser complejos, en que puede haber dolor, dificultad, y que los inicios pueden costarnos, y que para eso, digamos, pues estamos para acompañar a las familias en esos momentos de dificultad. Y el tiempo pasa, a veces hay un buen proceso de lactancia, llevamos, 20 meses, 18 meses, y hay un momento en que va a llegar la hora de hacer ese destete. Entonces, así como nos enfocamos en lograr ese primer momento, nos tenemos que enfocar en cómo va a ser la estrategia, qué es lo que vamos a hacer, pero también por qué lo vamos a hacer de esta manera. Y es porque, miren, es que ese hijo es un ser humano,
y es un ser humano igual que los otros, solo que está en etapa de infancia y que merece ser atendido, entendido, interpretado, respetado, para que finalmente ese proceso vaya declinando lentamente en un ritmo que puedan sostener la mamá y el bebé, pero no sea como un acto de desarraigo, ¿cierto? A veces hay mamás que dicen, no, es que yo me pongo una cura y le digo que tengo sangre, o me echo ají picante, entonces se va a pegar al pecho y el niño va a llorar y ya no va a querer pegarse ahí, le va a saber maluco. Eso es lo opuesto al destete respetuoso, entiendo. Sí, es decir, ya esos son métodos que violentan un poco como esa naturalidad que tiene el bebé con la intimidad, digamos, como el pecho, sí, y encuentran es como una barrera brusca. Claro, porque es que el pecho finalmente no solo es comida. El pecho es todo, el pecho es afecto, seguridad, el pecho calma, alivia, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que no solo es un tema nutricional, sino un tema emocional. Eso responde perfectamente, yo creo, a ese por qué. O sea, por qué hacerlo de manera respetuosa. Y es que somos dos personas completamente vinculados a algo que nos une, que es la lactancia, donde se genera no solamente la nutrición, sino ese afecto. Pero entonces pensemos en el cómo, o sea, cuáles son esas estrategias, o en la fase práctica de un destete respetuoso, cómo podemos vivirlo. Entonces partimos de un principio, no ofrecer, no negar. Pero hay que hacer un plan, ¿cierto? Por eso, pues digamos que en nuestra vivencia, incluso en lo que tú y yo hemos compartido, hay que hacer un plan individualizado, porque cada familia, cada mamá y cada bebé tienen rutinas diferentes, una forma de aproximación diferente, algunas mamás trabajan, otras están en casa, en fin, tantas cosas. Entonces lo primero que yo les diría es, esto no es una receta estructurada, digamos que es individualizada, podríamos decir, y hay que mirar cómo están las rutinas de nuestro niño, cómo está el proceso de alimentación, que es de las primeras cosas que nosotros evaluamos, cómo se alimenta en el día, qué alimentos consume, cuáles son los momentos en que el niño hace las tomas o la niña hace las tomas de la leche materna, si es más en el día, si es más en la noche, si es más en el momento de dormir, a qué rutinas o a qué momentos están asociadas las tomas del pecho, si es cuando se cayó, cuando está triste, cuando tiene sueñito, en fin, eso lo tenemos que desmenuzar para entender cómo vamos a direccionar el proceso y así ir suprimiendo lentamente las tomas que nosotros consideremos menos importantes o significativas y digamos avanzando. Esto es un proceso que no es de una semana ni de 15 días, aunque también entendemos que hay niños que por su ritmo pueden lograrlo más rápido, hay otros que se demoren más, hay mamás que les cuesta mucho desde lo emocional y lo afectivo también. Así es, incluso hablábamos ahorita de las expectativas, y yo creo que una de las cosas importantes del destete respetuoso, por todo lo que nos dices, es que es un proyecto individual de la mamá y del bebé, y en la medida en que es un proyecto individual, no puedo tener la expectativa de que me va a durar una semana o un mes, porque resulta que mi proceso puede ser distinto al que le duró una semana. O sea, hay niños que de pronto en una semana le hicieron una disminución o alargamiento de las tomas y a la semana ya alcanzaron de alguna manera un desprendimiento, por decirlo así, de ese vínculo fuerte que tenían, pero puede no ser el caso mío ni el de las otras. Entonces creo que no tener una expectativa, o sea, la expectativa que sea como vamos a estar en un proceso de destete respetuoso y vamos a lograrlo, pero que la expectativa no sea me trazo un mes, 2 meses, porque de pronto ahí es donde podemos empezar a tener frustraciones. Correcto, Ana, y una cosa es muy importante, y es que vamos en un ritmo que la familia pueda manejar. Y lo primero, eso sí, siempre se los digo, lo primero hay que partir de una decisión. O sea, cuando de verdad no es porque mi mamá dijo, mi hermana dijo, mi prima dijo, en la guardería dijeron que lo tengo que destetar. No, esto es una decisión primero como a conciencia, dependiendo de la edad, de la situación del niño, de la situación de la familia. Bien dice la OMS que la recomendación es 2 años o más, y según la madre y el hijo así lo decidan, porque puede ser una decisión del niño el destete, puede ser una decisión de la madre o de la familia, pero hay que estar de acuerdo.
pues la mamá, si tiene su pareja con su pareja, me parece que son como ahí los implicados de un lado y su bebé. Entonces, primero hay que tomar una decisión para tener la firmeza de iniciar el proceso y saber que esto es un proceso, por eso es respetuoso, porque es pausado, lento pero seguro. Claro. Así es. Bueno, entonces ya abordamos, digamos, dentro del círculo el por qué, el cómo de tener esas estrategias. Ahora revisemos el qué. O sea, ¿cómo podríamos definir qué es el destete respetuoso? El destete respetuoso es un proceso que se da dentro del tiempo de la madre y el niño, guardando el respeto por esos momentos de necesidad o de intimidad que el niño puede tener y teniendo en cuenta que ese pecho no es solo nutrición, o sea, no solo estamos hablando de proteínas, carbohidratos, vitaminas, sino que estamos hablando de intimidad y vínculo de afecto. Ese vínculo que se trenza a través de ese pecho es el vínculo que vamos a manejar para el resto de nuestra vida, la forma de relacionarnos con las personas. Entonces, como nos esmeramos en iniciar, vamos a esmerarnos en darle un tiempo, un fin adecuado, y por eso es respetuoso, porque no es brusco ni agresivo contra el niño. Me encanta porque me estás dando pie a este segundo momento de la entrevista, y es que hablemos un poco de mitos y realidades con el tema del destete respetuoso. Ahorita en las redes encontramos muchísima información, por eso como quise venir a una fuente de una autoridad competente para hablar del tema, porque quién más que Paula que nos haga como esa explicación. Y estamos hablando de emociones. Y una de las preguntas por las que surgió también este espacio era que yo decía, venga, ¿existe una forma de hacer un destete sin llanto? ¿Mito o realidad? ¿Existe el destete sin llanto? Sí, depende del tiempo y de la edad del niño, pero ¿alguna vez te acuerdas de la estrategia que hacemos de las velitas, por ejemplo? Entonces tú le vas dando al niño, prendes la velita todos los días, al final en la amamantada, y le dices, cuando esta velita se termine, esa va a ser la última toma, y tú lo vas preparando, o tú le cuentas una historia, o tú le muestras un ejemplo en la naturaleza, o tú le escribes un cuento, o tú le haces una dramatización con los peluches, con los juguetes, y todos los días se repite. Entonces claro, tú lo vas haciendo pausado y el niño va entendiendo progresivamente a través de la palabra, a través de la explicación qué es lo que va a pasar, y puede que él mismo diga, hoy se acabó, se voltea al otro lado y se quede dormido, porque eso pasa. Claro, claro que sí. Así como también vamos a poder encontrar de alguna manera esa pérdida de algo, pues, del vínculo como tal. O sea, hay un niño, dependiendo de la edad que tenga el niño, pues va a ser un poco más difícil, creería yo. No sé si podemos tener una asociación de pronto de la edad del niño, qué tan duro va a ser un poco ese proceso del destete. Lo que pasa es que el destete es un duelo. ¿Por qué? Porque es el final de una etapa de la vida de la madre y del niño. La mamá también hace duelo. Y un duelo, pues es una cosa que nos duele, es una cosa que atañe a nuestros sentimientos y emociones. Entonces habrá momentos de crisis, puede haber, ¿no es cierto? Entonces todo depende de cómo acompañemos esas crisis, porque nosotros no podemos negar las emociones. Entonces, si el niño está triste, está llorando, sí, la mamá está triste y está llorando, porque puede suceder. Ahora te cuento, si nos queda un poquito de mi destete, a mí me tocó que mi hijo me dijera, no tomo más leche. Ellos mismos se volvió al otro lado y siguió durmiendo, y yo me puse a llorar y yo lloraba, y mi esposo no entendía bien por qué lloraba. Más duro para el duelo, y yo le ofrecía, él me decía, no tomo leche. Y entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿Después de cuánto tiempo? De 2 años. Wow. Faltaba una semana para cumplir 2 años. Pero yo lloraba y lloré por ahí 5 días porque me daba como una tristeza. Entonces para mí fue un duelo. Ahora hay niños para los cuales también es un duelo, y puede que hagan una pataleta, puede que todo el tiempo quieran estar encima, agarrados de la mamá, que se jalen los pelitos, que se tiren al piso porque están expresando una emoción de frustración, de tristeza. Y eso no está mal, las emociones se viven y se acompañan. Exacto. Yo creo que ese es otro concepto interesante, y es el del llanto acompañado. Y lo he leído en varios blogs y me parece algo bonito, porque no es suprimir el llanto, no es decir es que el destete nunca va a haber llanto. En el destete respetuoso no, o sea, sí puede existir. Ahí es donde decimos sí, mito, o sea, no necesariamente no va a haber llanto, van a haber familias donde esto se va a experimentar, pero es bonito porque el llanto acompañado empieza de alguna manera a cambiar un vínculo por otro.
Entonces es el pecho, ven, entonces no hay pecho, pero te doy caricias, te acompaño, nos dormimos juntos, hacemos el ritual de la velita o el del cuento. Entonces esto es precioso. Vamos con el segundo de mito o realidad. Debes destetar al bebé para que duerma toda la noche. Ay, eso, yo pienso que no puedo decir exactamente si es mito o realidad. Yo creo que me queda me quedo como en cierto punto ahí en el limbo, porque puede ser las dos cosas, mito, pero es que también hay que mirar hacia atrás cómo han sido el establecimiento de los hábitos y las rutinas en nuestro niño, el momento de dormir, el momento de la alimentación, las asociaciones, porque digamos que inevitablemente tenemos una asociación entre succión, arrunche, noche, sueño. Entonces, totalmente. digamos que, y eso no es malo, ni es problema, porque entonces, ay, no duérmase por allá, porque no, si no después va a ser más difícil. No, cada cosa en la crianza tiene su tiempo, cada familia tiene su estilo, sus situaciones y sus momentos. Lo que tenemos es que irnos como organizando. Entonces yo diría, si el proceso de esa rutina ya está establecido, ya le hemos ido trabajando, los momentos de alimentación, los momentos de sueño, pues puede que ahí sea un mito. Pero si es un niño que sí o sí necesita estar acostado en la cama en la misma hora, en el mismo momento, con el pecho, pues ya eso se le volvió un hábito, ¿cierto? Sí, totalmente. Y dejar un hábito toma tiempo y duele y va a doler. Que por ejemplo en este momento es mi caso, con el destete nocturno, digamos que yo siento que es difícil porque a Rosario siempre le hemos tenido esa asociación. Entonces al final es quitar de la mente algo que ella ya se acostumbró a, que está el pecho, está la mamá. Entonces ahí vamos en el proceso, pero hay llanto, inevitablemente, pero llanto acompañado, o sea, estoy ahí con ella. Y la palabra, que quiero que ahorita le hagamos un zoom a eso, estar hablando permanentemente. Muchas veces tenemos el tabú de, es que es un niño, no entiende. Todo, absolutamente todo lo entiende. O finalmente las palabras van calando en la medida que uno les va conversando y la forma en la que uno les va diciendo. Entonces, supremamente importante. Vamos con el tercero. Se debe destetar para evitar la dependencia. Yo pienso que eso sí es un mito, porque es que la dependencia está relacionada a la forma del apego que nosotros establecemos con nuestros hijos. Hay apego seguro, hay apego inseguro, bueno, apego evitativo. Entonces es la forma de relacionamiento que nosotros tenemos con nuestros hijos. Y una forma de apego seguro no necesariamente el apego no necesariamente quiere decir dependencia, ¿sabes? El apego es esa motivación que tenemos para despertarnos todos los días, el apego por la vida. El apego seguro es ese, el que tienen nuestros hijos cuando encuentran en nosotros ese puerto seguro al cual llegar, pero también del cual partir, y que saben que aquí estamos cuando vayan a regresar. Ese es el trabajo, y el trabajo más importante que tenemos nosotros en la familia, generar vínculos de apego seguro. No, el niño puede generar un tipo de vínculo con su papá, con su mamá, con su abuelo, diferente, de acuerdo a las características de la personalidad de ese adulto, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces no decimos es que el niño es dependiente, no, por el contrario, a través de la atención y de ese acompañamiento y de esa intimidad que se genera en la lactancia es que se da la seguridad. Espectacular, y te agradezco porque hablas de ese apego seguro. Es un concepto que me gusta porque muchas veces terminamos satanizando, digo yo entre comillas, el tema del apego de la teta, como lo llamamos, y es que teta para todo. O sea, yo digo, estamos generando también vínculos de seguridad cuando le estamos dando una compañía a ese bebé, y es que son niños que están muy chiquitos y que de alguna manera no solamente reciben nutrición, sino un acompañamiento especial de la mamá y un vínculo físico supremamente fuerte. Entonces me gusta mucho ese concepto para que dejemos de pronto de satanizar cuando estamos en estas etapas del destete como si le estuviéramos haciendo mal al niño porque es que se pegó de la teta toda la noche. Bueno, seguramente habrá que hacer muchas cosas, pero estamos reforzando vínculos seguros a través de la lactancia. De acuerdo, Ana, de acuerdo. Bueno, vamos entonces para la última de mitos y realidades, y es, hay una edad para comenzar a hacer el destete. ¿Qué podemos decir de esto?
Pues, a ver, digamos que uno podría decir que también quedó en el limbo, porque les voy a decir, es una realidad en cuanto a, si yo me voy a la recomendación técnica de la Organización Mundial de la Salud, que dice lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses y con alimentación complementaria hasta los 2 años o más, si la madre y su hijo así lo definen. Entonces, digamos que ahí no tienen unas edades, pero realmente el concepto de la madre y su hijo así lo definen, pues también nos dice que hay un mito porque no tiene que ser hasta esa edad. Ahora, sí tenemos muy claro que los destetes tempranos que se dan antes de los 6 meses, digamos que son los que más pensaría yo que nos cuestan, porque es que en esas etapas tempranas, como tú empezaste a hablar en el comienzo, tenemos ese aporte de micronutrientes, de células del sistema inmune materno, de anticuerpos, en fin, una cantidad de cosas que favorecen no solo la salud, sino el desarrollo del cerebro en el niño y otra cantidad de cosas. Entonces, sí atendemos, sí tratamos de prevenir los destetes tempranos antes de los 6 meses. Idealmente, uno diría que rico que todos los niños pudieran tomar la leche materna hasta los 2 años, que somos los humanos, somos lactantes hasta los 2 años por definición. Sin embargo, hay momentos, hay situaciones y hay decisiones familiares que se respetan. Finalmente yo le digo mucho a las mamás, mira, tú eres una mujer del siglo XXI y si algo deberíamos ponernos es la camiseta que dice yo puedo decidir, yo puedo tomar una decisión desde el amor y desde el respeto con la crianza de mi hijo. Así es, doctora, muchas gracias. Vamos a cerrar entonces ya estas cápsulas de entrevista con algo que llamo yo el manejo de emociones, y es cómo manejar la culpa cuando vamos a hacer este destete. O sea, cómo uno como madre no siente que le está haciendo o le está quitando algo demasiado especial a su hijo como la lactancia. Y la culpa está en todas las etapas de la maternidad, pero especialmente ahorita que estamos con el destete respetuoso, la culpa existe. ¿Cómo manejarla? La culpa y el miedo son transversales a la crianza de un hijo. Desde que usted tiene la prueba de embarazo positivo va a tener culpa y miedo. Pero uno no se puede quedar ahí paralizado, el miedo paraliza. Y lo contrario al miedo, o lo opuesto al miedo y a la culpa, es el amor. Entonces, esta es una decisión pensada, no apresurada y tomada desde el amor. Tú estás haciendo un proceso con tu hijo desde el amor. Entonces, cada día cuando enfrentes la dificultad, si es con Rosario o para las mamás que lo están viviendo, tu hijo llora, tu hijo te quiere, tú lo abrazas, tú le dices que te amo, que yo estoy aquí para ti. Y esto solo es una etapa. Yo que tengo hijos adolescentes sé que eso solo fue una etapa de nuestro proceso, pero que ese vínculo de afecto que generamos está ahí. Entonces es desde el amor que vamos a hacer el proceso de respetuoso. Yo creo que es un excelente cierre para esta cápsula de entrevistas, y es el amor. Finalmente es con lo que nosotros trabajamos como madres todos los días, es la herramienta más importante. Y quiero dejar una invitación abierta. Este es el tipo de profesionales tan espectaculares que tenemos en el Hospital Infantil Santa Ana. Está ubicado en el barrio Manila, o sea, es de un acceso muy fácil para todas las personas y las mamás que estén viendo este video. Quiero dejarles la invitación para que vengan a hacer sus consultas acá, traigan a sus bebés desde el nacimiento. Viene una historia, en camino más adelante la contaremos, pero Rosario fue protagonista en este hospital desde muy chiquitica, desde los 3 días de nacida. Entonces quiero dejarles esa gran invitación, y a la doctora Paula Henao mi total agradecimiento y admiración. Ay, gracias Ana por estar aquí. Claro, los esperamos con todo el amor del mundo para acompañarlos en los procesos que necesitan. Así es, muchas gracias.